Si queremos, si quisiéramos, entre todos podríamos hacer un mundo mejor, porque por difícil que parezca, no es imposible. Se puede, deberíamos intentar hacer este mundo mejor, entre todos, para todos. No es imposible. Se puede. Gracias por estar ahí. Sigamos respetando el protocolo sanitario. Recordemos que cuidarnos nosotros es la mejor manera de cuidar también a los demás. No nos descuidemos. Freddy Casco es paraguayo, nació en 1967. Se recibió de abogado en 1990. Desde 1996 trabaja con medios visuales y audiovisuales. Es fotógrafo, poeta, editor y gestor cultural. Es fundador del Festival Paraguayo de Fotografía El Ojo Salvaje, miembro del comité editorial de la revista de fotografía latinoamericana Sueño de la Razón. Ha realizado 2 excelentes documentales para la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo: Revueltas y Memorias Vivas. Sus series El Retorno de los Brujos y Chaco Fantasma han sido exhibidas en diferentes sitios del mundo, siempre con mucha repercusión. Lo entrevisté a Freddy Casco hace pocos días vía Zoom, extensa entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura inmediatamente, después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Una labor polifacética. Sos abogado, sos fotógrafo, poeta, editor, gestor cultural, documentalista. Si alguien no te conoce, estás en una reunión o te encontrás con alguien no sé, en el hall de un aeropuerto y te dice, ¿y vos a qué te dedicas? ¿Cuál es tu respuesta? Ha sido, ¿Qué decís? ese ha sido el gran drama en mi vida, porque me preguntan, ¿qué haces? ¿Y por dónde empiezo? La gente, de hecho la gente acá en Paraguay, mi principal pasión y actividad es el arte, mi práctica artística, de hecho. Y creo que se han ido conectando otras cosas. Lo de abogado es relativo, porque también, así como una vez entrevistaste a Ticio Escobar, él también es de formación, tiene formación en Derecho. También se recibió abogado, aunque nunca ejerció, de hecho. Yo terminé la facultad hace más de 20 años. Y al comienzo tuve algún trabajo relacionado con la carrera, si bien nunca hice tribunales, pero después se fue cambiando hacia otras actividades. Finalmente terminé en el campo del arte, de las artes visuales y la literatura. Después empezaron a aparecer estas otras experiencias ligadas a la gestión cultural y últimamente al cine, a la práctica documental, sobre todo en el cine. Así que es difícil definirme en qué campo me siento más cómodo, salvo en la práctica artística. Yo me recibí en el 91. Perfecto. Y en el año 92 fui a hacer una pasantía a París, ligada a mis estudios universitarios. Al principio me tenía que quedar por 6 meses y terminé quedándome 2 años. Ahí descubro la fotografía. Justo llegué en otoño del 92 a París y coincidía con el mes de la fotografía en esa ciudad.
Y me sorprendió la cantidad de eventos ligados a la fotografía. Yo ahí me enamoré perdidamente de la fotografía. Y empezó mi inquietud hacia la vocación que estaba ligado en ese momento todavía al derecho. Y empecé a descubrir una serie de otras exploraciones de la fotografía. Antes para mí la fotografía era más bien la fotografía social, la fotografía documental, y ahí descubrí que habían otras posibilidades. Al volver de París en el año 94, ya mi cabeza estaba completamente contaminada por el arte y la fotografía. Bueno, esa ciudad yo creo que posee la cualidad de cambiar las cabezas. Al comienzo, mi interés con la fotografía estaba ligado a una cuestión más profesional. Me interesaba la fotografía de moda, la fotografía periodística, si bien no en ningún momento llegué a activar o desarrollar esos rubros, porque muy rápidamente encontré otra línea de producción que estaba ligada más a la literatura. Conozco en aquellos años posteriores a mi llegada de París, conozco a Lía Colombino, que es la hija del gran artista paraguayo Carlos Colombino. Nos volvemos muy amigos y ella estaba viviendo en ese momento en Buenos Aires. Estaba estudiando una carrera en Buenos Aires, pero también asistía a un taller de escritura dirigido por Gabriela Yocco, que es una escritora y poeta argentina. Entonces yo cada vez que iba a visitarle a Lía a Buenos Aires, asistía a ese taller también. Cuando volví a Lía Asunción de vacaciones, hacíamos un taller de escritura acá en Asunción. Así fue apareciendo esa idea de armar una colección de publicaciones que primero estaba ligada a nuestra propia práctica de escritura, pero también después fuimos incorporando a otra gente, a jóvenes poetas sobre todo. Y es así que hacia finales de los 90 sale la idea de armar una colección que se llamó Cuadernos de la URA, que después se convirtió en Ediciones de la URA, que este año cumple 20 años. Paralelamente a eso, mis intereses en las artes visuales, siempre ligadas a la fotografía, empezaron a estar contaminadas también por la palabra. Y es así como que esa idea inicial que yo tenía de la fotografía, más ligada a la fotografía de moda o la fotografía documental, fue contaminada por el arte. Por otro tipo de arte, que era la poesía, pero eso hizo que la cosa cambie radicalmente hacia finales de los 90. Y ahí es donde yo me meto a través de la fotografía ya en el arte contemporáneo, digamos. Mi primer trabajo es una serie de Polaroids que terminó llamándose La carne fluorescente. Pero como también estaba muy interesado en el videoarte, yo creo que paralelamente a mi práctica fotográfica, también empecé a interesarme en el videoarte. Y es porque también conozco en aquella época a una cineasta y una artista muy importante paraguaya que se llama Paz Encina. Y Paz también estaba fue a vivir a Buenos Aires. Entonces yo tenía esa doble combinación. Iba a ver a Lía, iba a ver a Paz, y ella me introdujo a mí al mundo del videoarte. Entonces, para volver al tema de estas Polaroids, mi primer trabajo, que se llama La carne fluorescente, son fotografías Polaroid de imágenes de video que yo empecé a hacer de la iconografía religiosa que está en el Museo del Barro. O sea, eran imágenes religiosas ligadas atravesadas por el filtro de la televisión y refotografiadas desde la televisión. Se llama La carne fluorescente porque era una especie de iconografía religiosa, pero degradada por la luz fría de la televisión. En el 99 participó en una exposición curada por Ticio Escobar, que estuvo en Foto España, y en el año 2000 tuve mi primera exposición individual en la Galería Fábrica de Osvaldo Salerno. Así que hacia finales de los 90, comienzos de los 2000, ya estaba totalmente metido en la práctica artística. Paralelamente a esa práctica en fotografía, yo también, y fue sobre todo a partir de
de esa historia dada y surrealista del collage, esa práctica. Empecé a comprar fotografías antiguas en el mercado de pulgas, en el pequeño mercado de pulgas, que es más bien un mercado de antiguallas, que funciona los domingos en Asunción. Empezaba a comprar fotografías antiguas para recortarlas y hacer estos collages que estaban ligados un poco también a la escritura y a esa fuerte influencia del Dada y el surrealismo. En algún momento, eso ya era desde los 90, en algún momento, en el año 2001, en el verano del 2001-2002, descubro un pequeño maletín en el mercado de pulgas. Que me llamó la atención el maletín porque era un maletín naranja de diseño de los años 60. Y lo que estaba en venta era el maletín, de hecho. Y usaban, estaba como relleno de ese maletín, a manera de muestra había una pila de fotografías. Ese interés inicial en el maletín rápidamente se volcó hacia esas fotografías porque empecé a ver una serie de gestos que estaban ligados a ciertos actos protocolares oficiales de la dictadura. En ese momento no tenía el suficiente dinero para comprar todo. Yo no sabía tampoco qué iba a hacer con eso, sino es algo que me provocó una fascinación inmediata. Fascinación en el sentido de fascinum, que quedé así atrapado por esas imágenes de esa Dolce Vita paraguaya ligada a toda esa clase socioeconómica privilegiada por la dictadura. Y no sabía qué hacer, pero sí quería tener esas imágenes para pensar en algo. Entonces fui, y esta anécdota es simpática, fui comprando de a poco, vamos a poner 5.000 guaraníes. En aquella época eran como $1, algo así, por cada foto. Y eran como 100 fotografías. Entonces no tenía $100 en ese momento cuando estaba sin trabajo para comprar todo el lote, entonces iba comprando de a poco. Y en algún momento del año consigo trabajo y digo, bueno, con mi primer salario voy a ir, con parte de mi primer salario voy a comprar todo el lote de fotografías para ver qué hago con esas fotos. Y voy un domingo al mercado de pulgas y le pregunto a la persona que seguía teniendo esas fotos, yo iba comprando de a una, le digo, ¿cuánto me das por el lote? Y me mira así, me dice, dame 50.000 guaraníes y una cerveza. O sea, yo iba con 500.000 guaraníes para comprar todo el lote y él se olvidó que yo le compraba porque esas fotos no tenían ninguna utilidad para él, quería deshacerlo antes. Seguro. Entonces voy al Lido Bar que está en la esquina, que es un restaurante clásico, ¿verdad? Compro una cerveza, vengo corriendo con 50.000 guaraníes y le compro el lote. Ese lote estuvo en mi cajón durante meses y meses porque no sabía qué hacer. Hasta que me aparece una epifanía. Tengo una epifanía. Yo desde chico era fan del cine clase B, de terror. De hecho, en los años 70 había un solo canal, que era el canal oficial, el canal del Estado. Entonces era una sucesión de noticieros, telenoticieros oficiales y telenovelas argentinas en aquel momento. Todavía las mexicanas no habían entrado a Paraguay. Y al final de todo, al final del noticiero y de las telenovelas hacia la medianoche, empezaban a transmitir una serie de películas, muchas de ellas excelentes películas, cine de autor, pero también de clase B, de ciencia ficción. Todo el paquete, todo lo que ellos consideraban lo que ya no se veía, ellos pasaban después de las 10, 11, y yo en lugar de ir a dormir, porque al día siguiente venía temprano al colegio, me quedaba a ver todas esas películas. Entonces mi imaginario infantil ligado a la televisión está ligado a esos telenoticiarios oficiales y todo ese cine trash, ese cine alternativo, digamos, que generó un imaginario otra vez. Fue un cruce
de imaginarios, y ahí fue donde dije, esto es lo que tengo que hacer. Y ahí es donde aparece el retorno de los grupos, que es otra vez, es al mismo tiempo la apropiación de la traducción de un libro de Louis Pauwels y Jacques Berger, que en realidad en francés se llamaba Le Matin des Magiciens, que una traducción correcta sería La Mañana de los Magos. Pero la editorial tradujo como el retorno de los grupos. Yo me apropio de eso, casi de manera premonitoria, porque años después retornaron los grupos, retornó el electronismo, pero en aquella época estábamos viviendo otro momento. Y fue, como te digo, una epifanía desde ese cruce de imaginarios, ¿verdad? La fotografía oficial electronista con ese cine de clase B y el nombre, el título, el retorno de los grupos, que también tiene un poco que ver con el retorno de lo real. De ese real traumático que no fue del todo simbolizado por nuestra sociedad y que retorna constantemente a manera de trauma político, de trauma social. De hecho, El retorno de los grupos es una saga, tiene 3 volúmenes y están contadas a manera de historias de ficción política. Retornando al volumen 1, que se llama Los desastres de la Guerra Fría, que es en homenaje a Goya, los desastres de la guerra de Goya, evidentemente. Lo que hice fue refotografiar esas copias, esos papeles, esas fotos, esas imágenes, y con un rudimentario Photoshop empiezo a hacer montajes. Empiezo a hacer montajes ligando, pero son mínimos descalces dentro de la imagen. Después pueden encontrar en internet, yo creo que hay suficiente material visual de esa serie, porque creo que es la más conocida. Hago pequeños descalces. En muchos de los casos yo doblo los personajes, se desdoblan, aparecen dobles Stroessner, dobles embajadores. De hecho la primera obra que tengo, la primera obra de esa serie que tengo, se llama Los Embajadores, que creo que era un embajador que venía a presentar las cartas credenciales a Stroessner, y lo que hago es doblar. Entonces aparecen ya 2, a manera de dobles agentes. Y después también introduzco, el único elemento exterior a esas imágenes que introduzco es una máscara de gas. Está ligada al alien, al otro. Pero también en una clara referencia a la Guerra Fría. ¿Cómo fue recibida? Aquí, como muchas de las cosas que ocurren en arte, fue recibida con cierta indiferencia. Hasta muchos años después sí empezó a activarse de otra manera, y eso es hasta inquietante cómo se activó. La primera exposición de esa serie fue en el año 2003, donde presenté 3 fotografías nada más. Pero en el año 2005 realmente terminó la serie, y Ticio Escobar me invita a participar en la tercera, o la quinta, bueno, no importa, creo que era la quinta Bienal de Porto Alegre del Mercosur, con la serie completa. Al año siguiente sí voy al Centro Cultural Cabildo con la directora, que es Margarita Morselli, y le planteo hacer una exposición ahí curada por Ticio Escobar, que es mi segunda exposición individual. Porque la primera fue, como te dije, La carne fluorescente, muchos años antes, en el 2000, y estamos hablando ya del 2006. Ahí ocurre algo. Va poca gente a esa exposición, pero yo quería que sea ahí, en el Centro Cultural Cabildo, que era el antiguo Cabildo de Asunción de Paraguay, donde fue validado innumerables veces por el Congreso la dictadura de Stroessner. Ahí era aclamado todos los años, pero después de la caída el Congreso cambia de sede, y eso queda como un centro cultural. A mí me parecía importante hacerlo ahí. En ese momento, como te digo, fue gente, pero no tanta, entonces no tuvo un efecto social, sino hasta mucho después. Pero ahí, en medio de eso, quiero contar la siguiente anécdota. Cuando estaba la exposición todavía montada ahí en el Centro Cultural Cabildo, muere Stroessner en su exilio en Brasilia. Y eso para mí es, desde el punto de vista simbólico, muy fuerte.
Ahí es donde se cierra el primer ciclo, me parece. Ahí es como muere Stroessner impune, y su fantasma es algo que va a retornar. Voy a poner en silencio esto. Su fantasma es uno que va a retornar sucesivamente, como el retorno de lo real, como el retorno del trauma. Entonces, para mí, desde el punto de vista simbólico, es importante. Muere una figura política terrible, fuerte, y al quedar impune, queda su fantasma. Y ahí es donde se cierra el retorno de los grupos. Por primera vez. Y leí en alguna oportunidad, no hace demasiado tiempo, que hablando del psicoanálisis, que trabaja con lo real, lo simbólico y lo imaginario, a vos te interesa trabajar desde el arte aquello que no puede ser simbolizado. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Es una inquietud que la tengo incluso desde anterior a mi práctica artística. Porque si bien no tengo una formación en psicoanálisis, también mi familia está ligada de alguna manera al psicoanálisis. La esposa de papá es psicoanalista, y desde muy joven tuve a mano una biblioteca ligada al psicoanálisis. Entonces ese interés también se cruza de alguna manera con mi práctica artística. Hay un pequeño libro de Freud que se llama El Unheimlich, que es lindo ese nombre en alemán, y que no tiene una traducción directa tan interesante ni en inglés, ni en francés, ni en español, que generalmente se traduce como lo siniestro. Pero el Unheimlich en alemán es lo infamiliar, que al volver, lo familiar que se vuelve infamiliar, y en ese acto de volverse infamiliar se vuelve siniestro. O sea, lo siniestro sería una de las características de lo infamiliar, del Unheimlich. Y eso es algo que a mí me inspiró para muchas cosas, no solamente ligadas a las artes visuales, sino también a la escritura. El trabajar lo familiar y a partir de ese descalce, aquello que se vuelve siniestro por ese descalce, ese pequeño descalce. Y eso está presente en muchas de mis prácticas. De hecho, a mí me gusta decir que no es que yo hablo, cuando trabajo en la serie, por ejemplo, El retorno de los grupos, yo no estoy hablando de la dictadura, o no es un trabajo sobre la dictadura, ni siquiera por el sistema protocolar de la dictadura. A través de eso yo hablo de algo que no sé qué es. Es eso que no puede ser simbolizado. Yo creo que lo más interesante de la práctica artística desde siempre fue eso. Cuando uno está ante una pintura religiosa del barroco, no es que sí, en principio se habla de la ascensión de Cristo o de la muerte de Cristo, lo que sea, pero las mejores obras no hablan de eso. A través de eso se habla de algo que no se sabe qué es. Y esa es la poesía. En el caso de la palabra, es esa extensión del campo de acción de la palabra hacia otros lugares aún no explorados. Por eso es que la poesía es tan diferente al resto de la práctica escritural, ¿verdad? Porque crea otros campos más allá de la propia palabra. Y eso también se ve en las prácticas más interesantes en el arte contemporáneo. Hablando de arte contemporáneo, ¿te interesa el arte popular? Y sí, de alguna manera lo emparentás con eso, lo emparentás con la contemporaneidad. Totalmente. De hecho, como discípulo de Ticio también en la cuestión teórica, a mí siempre me interesó ese pensamiento que está en muchos pensadores latinoamericanos que plantean la cuestión del arte popular y el arte indígena como una contemporaneidad paralela. ¿Y problemática en qué sentido? En que ponen en apuros, en aprietos al concepto occidental de arte contemporáneo. En muchos casos
en Latinoamérica o en el mundo, se toma al arte popular, al arte indígena, una cuestión ligada a la antropología o a la etnografía. Trajes rituales de prácticas actuales están en los museos de antropología. Sin embargo, acá en Paraguay, eso está y el Museo del Barro creo que es el ejemplo más claro a nivel de Latinoamérica, como el Museo del Barro tiene varios pequeños museos, conforman lo que sería el Centro de Artes Visuales Museo del Barro. Sin embargo, ellos hablan el Museo de Arte Indígena, el Museo del Barro propiamente, que es el que le da nombre, que es el arte cerámico. Museo de Arte Moderno, Museo de Arte Religioso. Todo eso está interconectado de alguna manera porque es contemporáneo. Cuando uno va y ve un traje Ishir del ritual de Bulub, uno sabe, estando ahí, que esa práctica sigue existiendo. Desde la noche de los tiempos, pero sigue existiendo. El arte popular, el arte de origen campesino, el arte indígena, son prácticas muy fuertes. Incluso yo diría que es lo más interesante que tiene Paraguay. Mucho más que el arte urbano. Es lo más potente, por lo menos. En Areguay, una concentración de prácticas ligadas a la cerámica, donde conviven tanto ese kitsch extremo con la cerámica utilitaria, una práctica ancestral, pero hay otras ciudades cerca, está Itá, está Tomatí, donde es diferente a lo que se ve en Areguá, sin desmeritar lo que hay en Areguá. Areguá me parece un universo maravilloso, una constelación de cosas y de prácticas impresionantes. Estos 3 centros alfareros vienen ya de los tiempos prehispánicos, donde las comunidades indígenas ya practicaban la alfarería. Después, cuando ocurre el mestizaje, esa práctica la heredan las mujeres campesinas. Entonces es una práctica que viene de lo indígena, pasa a la cultura campesina y sobrevive hasta ahora. Vive hasta ahora porque es algo vivo, no es que sobrevive. A duras penas, pero está vivo. Esa práctica está viva. En la gran mayoría de los casos, la producción cerámica está ligada al universo de la mujer. Hace poco, justamente, en mi otro rol de gestor cultural, de director artístico de la Fundación Texo, le hice una entrevista a Ticio. Y él hablaba de la conmoción escénica de los rituales indígenas. Y es eso. Yo tengo una serie que se llama Chaco Fantasma, que parte de una festividad guaraní ñandeva del Chaco, se llama el Arete Guazú. En guaraní quiere decir el gran tiempo verdadero. Es como un alto del tiempo, es el tiempo que se detiene. Y eso ocurre todos los años en febrero en el Chaco, con 50 grados de calor. Y la primera vez fue por casualidad que caí en medio de esa fiesta. Venía de un parque nacional y alguien me dijo, en este momento se está haciendo el Arete Guazú en Santa Teresita, que es una comunidad indígena guaraní del Chaco. Y entramos ahí y para mí fue así como entrar a un western psicodélico. Todos estos fantasmas, estos enmascarados, estas personas enfiestadas, para mí fue una conmoción. De hecho, fue casi como un acto reflejo. Yo tenía una cámara, ahora la tengo acá, es una Nikon analógica, y tenía diapositivas. Y empecé a disparar fotos de manera casi enloquecida. Mi cámara enloqueció de repente, porque no podía creer ante lo que estaba. Pero en algún momento, digo, esto es algo que me sobrepasa, estas imágenes me sobrepasan. Entonces lo que hago es desenfocar la lente. Fue un acto inconsciente, desenfoco la lente y empiezo a hacer las fotos así. Al llegar a Asunción,
eh, se revelan las fotos, las diapositivas, y empiezo a hacer copias, y veo las fotos que estaban enfocadas, y después veo los retratos que hice desenfocados fuera de foco, y digo, acá hay algo, con esto tengo que hacer algo. Y ahí fue que me invitan a participar de una beca que después la gano, ¿verdad? Es la beca CIFO, de la Cisneros Fontanals Art Foundation. Y con ese dinero, al año siguiente vuelvo ya para hacer un video y terminar mi serie fotográfica que termina llamándose Chaco Fantasma. Chaco Fantasma, ¿por qué? Porque para nosotros, los occidentales, el Chaco siempre fue el Chaco paraguayo estoy hablando, que es un poco diferente al Chaco argentino porque es un territorio ya más poblado, pero el Chaco paraguayo todavía es considerada la última frontera. Una frontera interior en el corazón de Sudamérica, pero es una frontera interior. Es un territorio que hasta muy recientemente fue muy poco explorado. Un territorio ligado a los grandes latifundios, a las colonias menonitas y sobre todo a las comunidades indígenas. Pero para nosotros es una alteridad. Paraguay ya de por sí es una alteridad en Sudamérica y es la alteridad de la alteridad. Y para nosotros era siempre como un territorio fantasmagórico al cual nosotros no tenemos acceso, porque yo puedo mirar la imagen de un Agüero Hueró, que es este fantasma, una persona que está encarnando un fantasma, no disfrazada de un fantasma, sino encarnando el fantasma. Y al sacar las fotografías fuera de foco, lo que hago es mostrar mi imposibilidad de acceder a su verdad. Puedo acceder a sus colores, puedo acceder a sus formas, puedo acceder a su música, a sus danzas, pero hay algo que me excede y es ese velo de su verdad, de la verdad del Arteaguazú o la verdad de cualquier ceremonia indígena. Nosotros solamente somos turistas, nunca vamos a poder entrar ahí. Por más de que usemos plumas, nos tatuemos o nos pintemos con sus pinturas, es una imposibilidad. Y eso también toca un poco lo real. Chaco Fantasma primero fue invitado a participar en la Bienal de La Habana en el 2009 y después en la Bienal de Venecia en el 2013. En el 2014 sí, la Maison de l'Amérique Latine en París me invita a hacer una muestra retrospectiva de mi trabajo. Y ahí aparecen todas las series que habíamos mencionado anterior, El Retorno de los Brujos, volumen 1, 2, 3, otras. Y tiene un lugar especial Chaco Fantasma. Sí. Tanto la serie fotográfica como el video. La serie se termina y nunca volvés, que supongo que si en algún momento decidís retornar, nada te lo impide. Sí, de hecho, eso me pasa con El Retorno de los Brujos, sobre todo. Bueno, yo te contaba que el volumen 1, Los desastres de la Guerra Fría, estaba ligado a... la estrategia era hacer fotomontajes, pero están las fotos originales, las copias. Y ahí aparece otra serie que es una serie satélite al Retorno de los Brujos que se llama Foto Zombie. Claro. Foto Zombie ocurre lo siguiente, y es una anécdota interesante. En el año 2007 estaba participando en una bienal, la Bienal de Valencia, con la serie El Retorno de los Brujos 1. Todavía no existían los otros volúmenes. Y yo lo que había hecho es, por primera vez, había llevado y había pedido a la organización que me arme una vitrina, como un exhibidor de documentos donde yo llevé las fotos originales. Estaban las fotos montadas alrededor, y en el medio había una pequeña mesa de exhibidora de documentos donde yo puse las fotos originales pero dadas vuelta. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque eran las fotos originales y no quería que se arme ese juego. Ah, mira, esta foto es de esto. No era mi intención, sino eran los documentos originales en cuyo dorso estaban escritos los eventos a mano
manuscrito, probablemente por los fotógrafos, porque hay varias caligrafías, y los sellos de los fotógrafos. Entonces me ocurre algo. El artista chileno Eugenio Dittborn se interesa mucho en esa serie y viene y me habla. Empezamos a hablar de una cantidad de cosas y para mí siempre él es uno de mis principales referentes del arte en Latinoamérica. Y yo estaba emocionado porque Eugenio Dittborn había estado interesado en mi trabajo y en un momento me dice, Freddy, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Me dice, ¿cuál es tu siguiente paso? Y ahí, como una revelación, se me revelan las imágenes del otro lado, así en ese momento. Y le digo, y no había pensado eso. Le digo, Eugenio, lo que voy a hacer es dibujar las siluetas del otro lado. Tal es que al llegar a Asunción, después de esa bienal, empiezo a hacer eso. Y es un procedimiento que está ligado otra vez a la fotografía. Es dibujo, pero está ligado al origen de la fotografía, porque, ¿cómo le llama? Cuando aparece, cuando se patenta, cuando aparece la fotografía como invento, no existía todavía la palabra fotografía como tal, porque no había un término para eso que había aparecido en el mundo. Entonces, en Inglaterra, porque Talbot es uno de los pioneros, le llaman photogenic drawing, dibujo fotogénico. Entonces, al redibujar, y es un procedimiento muy parecido a la fotografía analógica, lo que hago. Agarro una mesita de luz con vidrio, pongo un velador debajo y calco. Recalco. Entonces, ahí se revela esa imagen que está del otro lado. ¿Sabes? De hecho, ese procedimiento, ese gesto que hago, es un gesto fotográfico de alguna manera. Porque es luz, es la revelación de una imagen que está oculta. Entonces, Fotozombie, si bien son dibujos, también es fotografía. A partir de ahí empecé a hacer otras cosas. La serie Espectros, que ya están ligados, parten de las imágenes, parten de esos gestos, de estas imágenes fotográficas, pero ya son pasteles, son acuarelas, así como mencionas. Siempre está mezclada, y ahí en la serie Espectros también empiezan a aparecer los espectros indígenas, del Areteguazú sobre todo. Entonces, ahí es donde se empieza a cruzar también el Chaco fantasma con el retorno de los brujos. Y hoy día creo que es una de las cosas que más me interesa. Ligar esas imágenes ya no solamente a lo protocolar político, sino también a todo ese imaginario que está ligado a lo indígena. Sobre todo a eso fantasmagórico, porque debo afirmar una vez más que el universo indígena me sigue siendo extraño. Yo soy un extraño para ese universo. En el año 2012 yo estaba acá en Paraguay y empezaba a trabajar en un proyecto que me encargó Texo, la Fundación Texo, que se llamaba Maestros del Arte Popular Indígena del Paraguay. Empezó en el 2012 y terminó en el 2013 en una exposición en el Centro Cultural de España. En el 2014 va a París, porque en el 2014, bueno, me ofrecen esta retrospectiva y yo quise que parte de esa exposición vaya también y que comparta espacio con la exposición de mis obras. Bueno, lo que sí es que a finales del 2012 voy a París y conozco al director de la Fundación Cartier para el arte contemporáneo. Me invitan a participar en la exposición que se llamó América Latina, Fotografías 1960-2013, con la serie Fotozombie. Yo estaba feliz. Para mí, la Fundación Cartier siempre fue un gran referente para el arte contemporáneo. Soy fan, sigo siendo fan de esa fundación, pero jamás me esperé en la vida tener una experiencia como esa. Vuelvo a Asunción y recibo una llamada a mi teléfono móvil de parte del director de la Fundación Cartier y me dice, bueno, me confirma en ese momento que sí habían seleccionado mi obra para la exposición. Yo ya estaba flotando de la felicidad porque
iba a participar con referentes, con héroes personales, en una exposición importante como esa, y me dice, y estaba hablando con el equipo, me dice, y realmente nos interesaría hacerle entrevista a la gente que va a participar en esta exposición. Yo digo, qué bueno, van a venir a Paraguay a entrevistarme. Me digo, no, queremos que vos hagas el documento. No sé por qué. La verdad que hasta ahora no me atrevo a preguntarle a Rey Chandés, el director, por qué me eligió a mí, teniendo el mundo para elegir. Entonces le digo, y al comienzo quería que haga una especie de road movie, algo sencillo, con una cámara que me vaya, recorra América Latina entrevistando a estos referentes, y yo le hago una contrapropuesta, le digo, estamos hablando de una exposición histórica, hay 3 o 4 generaciones de fotógrafos que todavía están vivos, muy importantes, fotógrafos y artistas que trabajan en la fotografía. Y no puedo hacer algo así nomás a media, quiero hacer algo más contundente, pero que sea portátil y aerodinámico, o sea, no armar todo un equipo de filmación. Entonces le pido a mi amiga cineasta Renate Costa, con quien ya estaba trabajando la parte audiovisual de Maestros del Arte Popular Indígena, le pido que me acompañe en este recorrido por América Latina. Y ella me dice, acepta. Y me dice, sí, pero yo también quiero invitarle a otra persona, que era el chico con el que estaba saliendo en ese momento, que es un gran director de fotografía, es Luis Arteaga. Es francés, pero de origen venezolano, que fue el director de fotografía de Las Herederas, esta película tan premiada, pero eso vino después. Y entonces entre los tres, durante meses y meses, nos pasamos recorriendo América Latina, de sur a norte, entrevistando a toda esta gente, que después termina en este documental que es proyectado en la exposición América Latina Fotografías en la Fundación Cartier en noviembre del 2013, y se llamó Revueltas. Revueltas con la S entre paréntesis. Sí, ¿por qué el nombre? Al comienzo, el título, como digo, el título de trabajo de la exposición América Latina, que terminó llamándose América Latina, se llamaba Revoluciones, Revelaciones, o Revelaciones, Revoluciones. Y al final terminó llamándose de otra manera, en la exposición. Y en ese momento yo pensé, en América Latina, más que revoluciones, salvo la Revolución Cubana, hay revueltas. Son revueltas, es un subcontinente que permanentemente está en conmoción. Siempre hay pequeñas revoluciones, pero que terminan siendo revueltas. Pero también le puse la S entre paréntesis, porque el documental es un documento, es una revuelta al pasado. O sea, es una vuelta al pasado, porque toma 50 años de la fotografía en Latinoamérica. Entonces tiene un doble sentido ese título. ¿A quiénes recordás fundamentalmente, Freddy? Hay mucho, porque se me mezcla también la experiencia de los viajes. O sea, hay situaciones donde a lo mejor el entrevistado, la entrevista estuvo bien, pero fue la experiencia de esos viajes. Pero si tengo que hablar de personas, creo que me encuentro con Miguel Río Branco, que es un fotógrafo, un gran fotógrafo brasileño, que fue una de las entrevistas más difíciles que hice, porque el tipo es un cowboy, te tira a matar. Y finalmente salí así como un poco choqueado, un poco enojado, pero finalmente fue una de las mejores entrevistas de Revueltas. Graciela Iturbide en México, Paolo Gasparini en Venezuela, Pablo Ortiz Monasterio en México. Eso con respecto a Revueltas. Con respecto a Memorias Vivas, que es el segundo documental que hago para la Fundación Cartier, que era sobre los 30 años de la fundación, y me permitió viajar ya no solamente por Latinoamérica, sino por todo el mundo, entrevistando gente, desde el Congo hasta Tokio. Lo que más me tocó
fue la entrevista, más que una entrevista, el encuentro que tuve con Patti Smith. Una gran persona, con una sensibilidad extraordinaria y un don de gente absolutamente conmovedor. Yo tuve, hablando de privilegios, ella me dice, le dice a la gente de la Fundación Cartier, le dice, acepta, bueno, va a hacer la entrevista, pero antes tiene que conocerle a quien. Y yo estaba así, con un miedo, porque probablemente si no le caía bien, ¿no? Y nos encontramos unos días antes y empezamos a pasear los dos por París hablando, sobre todo de literatura, y en un momento ella menciona a Roberto Bolaño como uno de sus ídolos, héroes, y ahí dije, este es mi momento, acá le tengo que convencer. Y empiezo a hablar yo también de Roberto Bolaño, y enganchamos, y me dice, sí, bueno, te propongo lo siguiente, voy a venir al día siguiente con mi guitarra, y vamos a hacer un pequeño concierto en el pasto, en el jardín de la Fundación Cartier. Y yo digo, una serenata de Patti Smith. Y me dice, y todas las canciones que cantes yo les regalo a ustedes. O sea, ustedes pueden poner la película, no les voy a cobrar nada. Entonces yo me atrevo a decirle, Patti, ¿y si traes tu Polaroid también? Y me dice, ok, voy a traer la cámara de Bob, la Polaroid de Robert Mapplethorpe. Y ahí cerró todo. Al día siguiente viene con su guitarra, con su cámara, y nos sentamos, nos tiramos ahí en el jardín. Estaba yo, el burro por delante, estaba la camarógrafa, Sí. estaba Patti, estaba yo. Y fue un momento maravilloso, porque además, yo lo que le digo, y eso es lo que dispara también esta conexión, esta conversación con ella, le digo, vos haces música, haces fotografía, escribís, pero yo siempre te vi más como una poeta. Y eso ella, ese momento, ella me agradece, me dice, gracias, yo hago todo esto, hago dibujos, pero yo también me veo más como poeta. Y ahí empieza una serie de hablar de una serie de cuestiones que lastimosamente, porque todo producto cinematográfico tiene un tiempo, no puedo incluir todo, y además hay otras 30 personas. Totalmente. Sos el autor el creador de El Ojo Salvaje. Soy el cofundador en realidad con Jorge Sáenz. Ajá. Jorge Sáenz es una especie de patriarca de la fotografía, por más que es argentino, su corazón está en Paraguay. Y en el año 2008, él vuelve a Paraguay después de un largo tiempo de haber pasado en Argentina, y empieza a dar talleres de fotografía. Yo participo ahí de esos talleres del 2003, y en el 2007 él se plantea hacer el primer mes de la fotografía en Paraguay. Yo en ese momento estaba trabajando como editor de una revista que le daba mucho énfasis a la fotografía, y me propone hacer a mí con él el primer mes de la fotografía. Es así que yo le doy una mano con eso, y posteriormente a ese primer festival se crea ya con otros fotógrafos la asociación El Ojo Salvaje, que es la encargada de hacer cada 2 años el mes de la fotografía en Paraguay. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás proyectando? ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando, de hecho el año pasado en el Centro de la Imagen de México, tuve una exposición grande que se llamó Lo que brilla, que, bueno, podría hablar horas de eso, no sé si da el tiempo, pero la idea es replicar esa exposición acá el año que viene en el Museo del Barro. Y además estoy trabajando con obra nueva, que esta exposición va a ser curada por Lía Colombino en el Museo del Barro, con obra nueva que no puedo explicar todavía porque todavía no tiene forma. En todo caso, se llama Misa en Abismo, que es un juego de palabras entre misa y mise en abim, puesta en abismo. Todavía es algo que está informe, porque estoy dando muchas vueltas en torno a esa idea, pero tienen un poco que ver con la clausura
Y esto es algo que hace, no tiene que ver con la cuarentena, la pandemia, aunque sí, de alguna manera, esta idea que me empezó hace años tiene algo de premonitoria. Entonces, este es el momento de hacer esa exposición. Por otro lado, con Fernando Allen, que es un fotógrafo, amigo, hicimos el último documental para la Fundación Cartier sobre 7 artistas indígenas del Chaco. Además tenemos varios proyectos en conjunto desde hace años. Hicimos también un video el año que se presentó dentro de mi exposición, Lo que brilla en el centro de la imagen de México, un video que muestra los relatos del último chamán Nibaclé de Cayimoclín, que es una comunidad del Chaco Central. Ya ha fallecido el chamán, poco tiempo después de haber terminado el video, fallece él. Y él relata en ese video sus viajes a la luna, al sol, a unas montañas, donde aparecen unos personajes extraños. En realidad narra sus visiones. Y es más allá del video, son sus relatos, esa obra es una joya antropológica y literaria por la palabra del chamán. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque ahora estamos trabajando con Fernando un nuevo proyecto documental que se llama Banacok, que parte de una leyenda que hasta este momento estamos recogiendo testimonios sobre un acontecimiento traumático dentro del universo Nibaclé que ocurrió hace aparentemente 50 años, que es una comunidad que se hundió, que desapareció. Que era una comunidad que estaba conformada en torno a un ojo de agua, un tajamar, que en un momento ocurre algo y esa comunidad desaparece y desaparecen los animales y las personas. Y fue un momento muy traumático en ese lugar y hasta ahora no sabemos exactamente, eso es lo fascinante, si es real, porque hay mucha gente que vivió eso y perdió familias ahí, pero al empezar a recoger los testimonios, se mezcla el mito. Porque además, ellos viven maravillosamente otros tiempos, otras realidades. Entonces, donde los mitos y la realidad se entremezclan, se confunden, y de ahí sale justamente lo más poético de este trabajo, que otra vez no tiene que ver con nuestro ojo, con nuestra mirada, sino tiene que ver con su decir, con su mostrar. Y ese es el proyecto que estamos trabajando ahora en el Chaco. Si debieras contarte, tenés que hacer una breve autobiografía para mi programa. Tenés que hacer una breve autobiografía verbal. Freddy Casco por Freddy Casco, ¿qué no podés dejar de decir de vos mismo? Freddy Casco, artista visual, poeta. Nací, crecí y vivo en Asunción, Paraguay, por más de que mi corazón está entre Asunción y París. Ese cruce de dos realidades tan diferentes hacen que mi obra también esté atravesada por ese universo europeo, pero también y sobre todo por ese universo paraguayo. Me siento profundamente paraguayo. Creo que toda mi obra, si bien está atravesada por otras cuestiones fuera de Paraguay, mi obra está profundamente arraigada a Paraguay. Está ligada a su cultura y a sus fantasmas. Y eso es algo que está y permanece en mi obra, y tanto visual como en mi obra escrita. ¿Cuál es tu máxima aspiración en este mundo del arte? Es poder, de hecho, desde el comienzo vengo cruzando diversas prácticas. Literatura con artes visuales. Hasta ahora, esos universos, si bien en algunos momentos se mezclan,
todavía permanecen separados. A mí me gustaría, o sea, si se puede hablar de manera pretenciosa una obra de arte total, me gustaría que esos universos colisionen y aparezcan nuevas constelaciones, que no sé qué es, algo que se me escapa, pero me parece que mi tarea en este mundo estaría resuelta o cumplida si aparece eso, esa colisión de universos, de imaginarios, que dé algo nuevo, que no sé qué es, no sé si tendrá lugar, probablemente no, porque también soy consciente que mi producción artística es una serie de fracasos, y eso es lo que me parece interesante también. Cuando trato de dibujar lo mejor posible, y me sale mal, y borro, y vuelvo a hacer, y vuelvo a hacer. O sea, eso es lo que constituye muchas obras son productos de accidentes, entre comillas, como el poner fuera de foco una cámara, o el accidentalmente fotografiar una foto y me sale el flash y se dispara y se quema la imagen. Entonces, desde ese lugar, creo que le he sacado provecho al fracaso y a los accidentes. Entonces, al hablar de accidente, yo no puedo prever qué es lo que va a ocurrir. Pero por eso también, al hablar de accidente, hablé de colisión y de colisiones. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Les cuento que habrán disfrutado de los comentarios, de las anécdotas, del pensamiento y, por supuesto, también del trabajo de Freddy Casco. Les agradezco estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Chao. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos, San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.